inferior tiene dos porciones de cada lado, simétrico. La clava, que es el sector más interno, que es una pequeña elevación, una convexidad posterior, que se llama clava, y por fuera una segunda convexidad que se llama cuerpo rectiforme. La clava de un lado y la clava del otro, cuando llegan a la parte media del bulbo, se empiezan a separar y dejan entre medio de las dos sustancia nerviosa que salta de una clava a la otra, que se llama óvex o cerrojo. Estas dos eminencias que están en la cara posterior del bulbo, en el bulbo alto se dividen hacia un lado y hacia el otro, y es lo que forman los llamados pedúnculos cerebelosos inferiores. Pedúnculos cerebelosos inferiores. La clava y el cuerpo rectiforme, cuando llegan a la parte alta del bulbo, la clava se abre, deja una zona uniendo la clava de un lado con el otro que se llama óvex, y la clava y el cuerpo rectiforme se van a transformar en los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Qué es la clava y qué es el cuerpo rectiforme? Como nosotros vimos en la cara anterior del bulbo, las pirámides vulvares que se producían por la vía piramidal que bajaba, la clava y el cuerpo rectiforme son dos abollonaduras, dos elevaciones producidas porque adentro de la clava va a haber un núcleo muy importante que es el núcleo de Golgi, y adentro del cuerpo rectiforme va a haber un núcleo que es el núcleo de Burdach. O sea que allí se encuentra la primera neurona de la vía de Golgi y de Burdach. La primera neurona que va a hacer sinapsis, información que viene de la periferia, y nada menos que ahí se integra la primera información de la vía de la sensibilidad profunda consciente. Quiere decir que la información que viene de todo el cuerpo, que trae la sensibilidad profunda consciente, sube por los pasos de Golgi y de Burdach, y la primera sinapsis la va a hacer en neuronas que están ubicadas en el núcleo de Golgi y en el núcleo de Burdach. Golgi adentro, Burdach afuera. Las neuronas del núcleo de Golgi reciben información de los miembros inferiores. Las neuronas del cuerpo del núcleo de Burdach reciben información del tronco de los miembros superiores. También lo pueden encontrar en algunos textos como núcleo de Gracilis y núcleo de Cuneatus. Es lo mismo, en vez de hablar del núcleo de Golgi, se le puede llamar Gracilis, y en vez de llamarlo núcleo de Burdach, se le puede llamar Cuneatus. Siempre, esto se lo digo porque en algunos textos clásicos de anatomía utilizan el Gracilis y Cuneatus y le cambian de un momento al otro Golgi y Burdach, y si no lo sabes, es un cohete bárbaro cuando no saben lo que es. Para que vean cómo cambian los tiempos en este país. Cuando yo entré a la facultad, nosotros dábamos prueba de ingreso. Se presentaban 1.000, 1.500 porque había estado mucho tiempo cerrada, y entrábamos los 500 mejores en la prueba de ingreso. En la prueba de ingreso, una de las preguntas punto inclusión, que eran como 10 preguntas punto inclusión, hablaba sobre el núcleo de Gracilis y Cuneatus. A lo cual éramos estudiantes de preparatorio, ¿no? De ahora 6º año de liceo. Imagínense que más del 90% de la generación de esas preguntas no sabían lo que eran.
O sea, y ahora yo le pregunto a Gracilis Icuñatus a médicos o estudiantes adentro de la facultad, tampoco lo saben. Eso para demostrarle que técnica arriba, vamos abajo. Pero no importa, sigamos todavía. Entonces, Gracilis Icuñatus es lo mismo que Gori Burdach, y son los núcleos de la sensibilidad profunda consciente. Hasta acá vimos lo que es la configuración externa del bulbo. Es decir, yo no hice ningún corte anatómico. Simplemente estoy mirando el bulbo por la cara anterior, la cara lateral y por la cara posterior. Y estas son las distintas eminencias que se describen en la configuración externa del bulbo. Es decir, mirado por fuera del bulbo raquídeo. Ahora vamos a entrar a complicar un poquitito más las cosas y vamos a ver cómo se conforma ese bulbo raquídeo. Vamos a hacer cortes transversales y vamos a ver cómo está formado el bulbo raquídeo, qué estructuras tiene adentro el bulbo raquídeo. Si nosotros hiciéramos un corte del bulbo raquídeo en este segmento inferior, en el bulbo bajo, ¿no? Cuando el bulbo se empieza a abrir en los pedúnculos venosos inferiores, hacemos un corte transversal y lo miramos de arriba, nosotros más o menos vamos a tener esta forma. Es prácticamente igual a la médula espinal. La médula se debe transformar en bulbo. ¿Por qué? Porque el bulbo raquídeo, hay accidentes que pasan en el bulbo que hacen transformar al tubo que es la médula. En primer lugar, la médula tiene un conducto que es el conducto del epéndimo, que va todo en el interior de la médula. Ese conducto del epéndimo, cuando llega a la cara posterior del bulbo, se va a tener que transformar en el cuarto ventrículo, que tiene una forma de rombo. Por lo tanto, si ustedes a un conducto lo tienen que transformar en un rombo, lo van a abrir por atrás. Es decir, que el conducto, que es el conducto del epéndimo, que viene así, subiendo, se va a transformar y se va a abrir así en el tronco cefálico. Por lo tanto, esta transformación, que un conducto se transforma en un rombo para formar el cuarto ventrículo que va metido allá adentro, es lo que genera cambios en la estructura del bulbo. Si no, el bulbo se iguala a la médula. La cara posterior del bulbo, que es un tubo cerrado en la médula, que en la médula espinal en este corte la cara posterior es esto, el cordón posterior. El cordón posterior en el bulbo alto desaparece y nacen los pedúnculos cerebelosos de un lado y del otro. Por lo tanto, esta es una segunda transformación del bulbo. Pero estas son transformaciones del conducto del epéndimo y de la cara posterior del bulbo que se abren los pedúnculos cerebelosos inferiores. Pero también las vías largas se cruzan en el bulbo. Y el cruce de las vías largas, me estoy refiriendo a la vía piramidal y a la vía de Gori Burdach, va a generar cambios en la estructura que transforman la médula en el bulbo. El primer cambio que se ve en el bulbo bajo es que las astas posteriores tienden a dirigirse hacia afuera y hacia adelante. O sea que no están en un sentido antero-posterior como las veíamos en la médula, sino de estar en esta posición, las astas posteriores se abren hacia afuera, se hernian hacia afuera, se separan hacia afuera.